Krishna Smarane Satatam
Magnatimidantasya Vinanjanashalakaya Chakshuramitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaritalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Se lo he explicado en el que explicó anoche, porque hoy día en la mañana, acerca de Shiva Tattva. Es que Shiva, de cierta forma, no es diferente de Bhagavan. No es Bhagavan, no es Bhagavan, no es una personalidad de Dios. Tú lo explicabas un rato que es como el agua y el aceite, Shiva y Krishna. Se tocan, pueden estar distribuidos como una ola, ondeando todo el rato, pero no se pueden mezclar, no se mezclan nunca. El agua y el aceite no se pueden mezclar, jamás, nunca, no es la misma cosa, no es la misma sustancia, pero aparentan estar del mismo contenedor, aparentan ser iguales, pero no son idénticos. Por otro lado también, los Vaishnavas adoran a Shiva, no como Bhagavan, sino como un sirviente de Bhagavan, como un devoto. Y por esa razón, los Vaishnavas le adoran con el anhelo de obtener Bhakti, de su reverencia a Shiva, porque es como explicaba anoche, por ejemplo, que Shiva es el mejor, el superior de todos los Vaishnavas. Vaishnavanam Yata Shambhu, Srimad Bhagavatam. El mejor de todos los Vaishnavas, y con esa esperanza, con ese anhelo, los Vaishnavas adoran a Krishna, con la esperanza de poder obtener Bhakti. El Guru explica cómo Shiva se convierte a través de un pasatiempo muy lindo que contó anoche. Se convierte en el guardián, como en el protector de Rasa, en Bam Shivan, en como el que pide permiso a Shiva para poder entrar en ese lugar sagrado. O sea, esa posición máxima tiene Shiva. What did you say? Portuguese. English. They understand. Yeah. What do you understand? What is your name? Padmanabha. The market. 2 hours market. Oh, now maybe, they're coming back. Maybe they're arriving. Huh? Maybe they're ringing the bell. Maybe they're arriving. I don't know. Follow. Today, Gurudev, you explain how this verse Kshiram Yadada Divikara Vishesha Yogurt, where there is, where the yogurt is coming from milk, but actually yogurt can never ever be transferred into milk. So this example is given because from Krishna his Shakti is manifested, but his Shakti cannot become himself. Cannot transfer again into Krishna. It's part of Krishna, like he's saying, it's no different from him, but it's not cannot never become Krishna. So he said, like Shiva. What Shakti? What are you speaking? Shakti. Maya Shakti. Jiva Shakti. Which Shakti? What are you saying? What is the example? This and that. Milk in yogurt. Yeah. Milk tattva, jagat tattva. Means that in yogurt the potency of milk is there. Like you said that in the jivas, also the potency of Krishna of being Sachitananda is also there, but in a minute quantity. Not like you said Vibhu and Vibhinash, like Krishna he is great and Jiva he is minute. So all the potency of Krishna, the Sachitananda is present there, but Jiva cannot be Krishna. Now, why this example is there? Kshiram Yatha Visesa Kshiram Yatha Dadi Visesa Yogat. This slokas, why giving the example milk and yogurt? What is that? Because milk is compared to Krishna and yogurt is compared to Shiva. So milk is transferred into yogurt, but yogurt cannot become again milk. Yogurt cannot again become milk. Yeah. What they compare to whom? Krishna is milk. Is compared to milk and yogurt to Shiva. So
milk is transferred into yogurt, means from Krishna, Shiva is manifested, but Shiva cannot become Krishna. Even though the potency of milk is in yogurt, yogurt is not transferred into milk again. So the potency of Krishna is in Shiva, but Shiva doesn't become Krishna. Then what is the full slogan you say? Shiram yada devikara vishesha yogat sanjayate nahi tata pratigasti hetu yo shambhutam apitata Sambhutam Opi. apitata samapeti karyat govindamadi purusham tamaham bhajam. What is the duties of Sambhu? That is Sambhu. Jal Sambhutam Opi Upaitu. And if Sambhu, actually, first we come, what is the Sambhu? Sambhu? Shiva. Shiva. And Sambhu. Sambhu is self-manifestation. Purnipala, why this slope is given? This loka. I told many things, you are not. No, I can say many other things, but this look exactly this third line. Huh? I can speak other things. You spoke today many These things. things, these things have to speak clear. Ah. Here is saying that Govinda Deva attains the condition of being Shambhu for the sake of performing a specific function. Translation. क्षीरम यथा दधि विकारो विशेष जोगत संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु ज संभूतामपि तथा संपेति कार्यात् गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि. Here is discussed about Vishnu Tattva and Shiva Tattva's oneness. Oneness with Vishnu Tattva and Shiva Tattva. You understand? What is it? He's saying, discussing about the oneness between Shiva Tattva and Vishnu Tattva. But when Vishnu Tattva, Shiva Tattva is oneness, and when Vishnu Tattva, Shiva Tattva is difference. In this verse, Brahmaji clearly explained. En ese verso del Brahma Samhita, el señor Brahmaji explica muy claramente. Actually, he is saying this way, because Shastra is saying, Jiva Brahma, Jiva is Shiv, or Shiva is Jiva. Porque el Shastra, las escrituras dicen que Jiva es Shiva y Shiva es Jiva. So, Jiva is Shiva, Shiva is Jiva. How would reconcile this verse? Pero ¿cómo podemos reconciliar esto de que Shiva es Jiva y la Jiva es Shiva? So for this regard, here explain this way. Who will become Shiva? Entonces, ¿quién puede volverse Shiva? Because Shiva's duty to destruction, dhamsa. El deber del señor Shiva es la destrucción, damsa. But to destruction the universe, this is very hard work. Pero destruir los universos es una tarea muy difícil. Not so easy to destruction, to hurt all the universe. No es tan fácil destruir a todos los universos. So for this regard, Shastra says, who will take charge the position of Shiva? Por lo tanto, el Shastra explica quién puede tomar el cargo o la posición del señor Shiva. Because in our Shastra explain three devata. El Shastra explica que hay tres devatas o tres dioses. Brahma, Vishnu and Shiva. Brahma, Shiva y Vishnu. Brahma's duty, creation. Shiva's duty, destruction. Or Vishnu's duty, nourishment. El deber del señor Brahma es crear, del señor Vishnu mantener y del señor Shiva destruir. But if you want to know about the Shiva Tattva, first you want to know about Brahma Tattva. Pero si quieres conocer a Shiva Tattva, primeramente debes de conocer sobre el Tattva del señor Brahma, Brahma Tattva. How will become the position of Brahma? ¿Cómo conseguir la posición del señor Brahma? Brahma. El de cuatro cabezas, como el cuatro cabezas, el creador. So for this regard, Shastra explains, one who follows the 100 births. How many years? 100 births. Varnashram. El Shastra explica quién
se vuelve el señor Brahma, quien sigue perfectamente el Varnashram Dharma por 100 vidas. Sata Janmai Japumano. One who follows the Varnashram Dharma 100 years. Quien sigue el Varnashram Dharma por 100 years. 100 births. Por 100 nacimientos, 100 vidas. 100 births, not one birth. 100 births, you have to follow the Varnashram Dharma. No por una vida, hay que seguir el Varnashram Dharma por 100 vidas. Brahmachari, Grihastha, Banpritan, Sannyas. How many births? 100. Entonces, seguir Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha y Sannyas por cuántas vidas? 100. Then you will get the position of Brahma. Entonces ahí vas a obtener la posición del señor Brahma. Then Krishna will give some potency that Brahma, he will be great. Entonces después que la persona obtiene la posición del señor Brahma, Krishna le da la Shakti, la potencia para ese Brahma crear, hacer la creación. Not so easy. So now coming in this, if that the Brahma will come in the stage of creation, that Brahma, his name is called what Brahma? Vairaj Brahma. Entonces no es tan fácil. Y si ese Brahma obtiene esa posición de creación, su nombre, ese Brahma se llama Vairaj Brahma. That Brahma is called also Jiva Tattva. Y ese Brahma, él es Jiva Tattva, es un alma. But every kalpa very difficult to find out that types of jivas who follows the 100 births, Varnashram Dharma, and coming in the stage of position. Pero no, es difícil encontrar en toda kalpa una jiva que haya por 100 vidas seguido el Varnashram Dharma de forma perfecta y que pueda asumir el cargo del señor Brahma. Es muy difícil. That time Lord himself, he takes the position of Brahma. That Brahma is called Hiranyagarbha Brahma. Entonces, ¿qué pasa? El propio Señor asume la posición de Brahma. Y ese Brahma, entonces, que es el propio Señor Vishnu, se llama Hiranyagarbha Brahma. So now coming with two kinds of Brahma. Entonces, hay dos tipos de Brahma. One is called Vairaj Brahma, Jiva Tattva, or another is called Hiranyagarbha Brahma, that is called Bhagavat Tattva. Entonces, hay un Brahma que es una Jiva Tattva Brahma, que se llama Vairaj Brahma. Y otro Brahma que es el propio Señor Vishnu, que se manifiesta como Brahma. Entonces, ahí su nombre es Hiranyagarbha Brahma. That is called Jiv Koti Brahma, another is called Ishwar Koti Brahma. Entonces, también llamados, es lo mismo, ¿no? El que es una Jiva, el Vairaj Brahma también se llama Jiva Koti Brahma. Y el otro, Hiranyagarbha Brahma, también se llama Ishwara Koti Brahma, porque es el propio Señor. So now we coming in this Vairaj Brahma. We discuss about Vairaj Brahma. Entonces estamos discutiendo The Jiva. sobre Jiva Tattva Brahma, que es Vairaj Brahma, un Brahma que es una Jiva. That Jiv Koti Brahma, when he what is it called, perform his duties 100 years, Entonces con ese Jiva Koti Brahma, con ese Brahma que es una Jiva, hizo sus tareas como Brahma por 100 años. so Brahma, that means Brahma's, how many years he lived? O sea, el tiempo de vida del señor Brahma es de ¿cuántos años? 100 years. El señor Brahma vive por 100 años. You understand? ¿Comprenden? And one day of Brahma means is how many years? 1000 Chaturya. 100 Chaturjug, one day, yes. Then in this way, one night. One day and one night. Entonces, ¿cuánto tiempo equivale un día del señor Brahma? Son 1000 Chaturyugas. Las 4 yugas son entonces un día de Brahma, 1000 veces para hacer un día. Pero también tiene su noche, entonces más 1000 Chaturyugas. Las 4 yugas veces 1000 más una noche, y no sé multiplicar para 100 años de vida de Brahma. ¿Cuánto tiempo vale? In this way, Brahma's 1 month, 1 year, then 100 years. Brahma will be stay in his position and he creates. Entonces ahí el señor Brahma, él vive un día, un mes, un año y 100 años de su vida. Entonces es el periodo que Brahma queda en su cargo por 100 años. And then Brahma will, after 100 years, his age, what happens? He will be retired. Y después de esos 100 años de trabajo, así como Brahma, él se jubila.
Return means is delivered from this matter. He attained to his abode Untha. Jubilar-se aí, depois de 100 anos de vida, significa que Brahma vai a se liberar desse mundo material, vai a morada espiritual. But one thing also here, if Brahma not do bhajan and sadhana, only engage to creation or maintain the universe, then again he will return back Brahma look to in this material world. Pero si ese Brahma, que es una jiva, no pasó su vida, además de crear, de también hacer bhajan y sadhana, cantar santos nombres, todo, entonces cuando termine su cargo, sus 100 años de vida, no va a liberarse del mundo material, que va a pasar, tiene que volver a este mundo material. De Brahma Loka vuelve a este mundo material acá. So for this, Brahma bhuvano loka punarvarte sohjuna. Krishna told, even if anyone to attain the abode of Brahma Loka, again he will come down from the material. Entonces, como explica la Bhagavad Gita, que ese verso que después de la persona alcanzó Satya Loka, Brahma Loka, puede sí volver a este mundo material. But he do bhajan and sadhana, also similarly creation was perform his duties, then he will get liberation mukti. Pero si el señor Brahma, mientras hacía su papel, su deber de crear, también hacía bhajan y sadhana, entonces después de que termine su vida como Brahma, después de 100 años de Brahma, va a alcanzar la liberación, mukti. And then Lord will give him another post to him. Y después de eso, entonces, el Señor le va a ofrecer otro cargo. That is called Shiva post. Entonces, después de 100 años como Brahma, ahí Señor Dios le ofrece el cargo del Señor Shiva. Then he will be get the position of Shiva. Entonces, ahí esa persona, esa jiva, puede obtener el cargo del Señor Shiva. So now, who is getting the post of Shiva? Entonces, ¿quién obtiene ese cargo de Shiva? Hola. That jiva who was That was Brahma. Brahma. That's Jiva. Jiva Tattva Brahma. Entonces, era una jiva. Jiva Tattva Brahma, now he gets the position of Shiva. That's called Shiva. Entonces, ¿quién obtuvo ese cargo de Shiva? Era un señor Brahma, que era una jiva, en realidad, que obtuvo el cargo de Brahma y ahora el del señor So Shiva. that Jiva is called Shiva. Entonces, esa jiva se llama Shiva. But another question is coming. Every time very difficult to find out that person who will take charge the position of Shiva. Pero ahí viene una cosa que es muy difícil encontrar a una persona, una jiva, que pueda asumir el cargo de señor Shiva siempre. Difícil encontrar siempre. And that time, Lord himself, he takes the charge of Shiva. Entonces, cuando no hay esta alma que pueda asumir el cargo del señor Shiva, el propio señor Vishnu también asume el cargo de Shiva. That Shiva is called Sadasiva Vishnu himself. Entonces, ahí ese Shiva tiene un nombre especial, cuando es el propio Vishnu. El nombre es Sadashiva. So now coming in this way, that Jiva who takes the charge of Shiva, he cannot become Vishnu. Entonces, esa jiva que asume el papel de ser señor Shiva, el cargo de señor Shiva, esa jiva nunca puede volver a ser, nunca puede transformarse en señor Vishnu. No es posible que ella vuelva a ser señor Vishnu. Okay. So for this regard, that Jiva will never become Vishnu, arthat Sadasiva. Entonces, esa jiva esa jiva que se volvió, que asumió el cargo de señor Shiva, nunca se va a transformar en Sadashiva, o sea, nunca va a ser Vishnu. So for this regard, here also Khiram Jatha Dadhi Vikaro Visesa Jogat. Khiram means milk. Milk transferred into the Jogat with some, what is called? Process. In some kinds of Bacteria. bacteria. Culture. This is true. But Jogat cannot transfer again in milk. Entonces, cuando ponemos una cosa específica en la leche se vuelve yogur. Pero el yogur nunca vuelve a ser leche. That means if even that Jiva was taking the charge of Shiva, but he will not become Vishnu. O sea, la jiva que asume el cargo de Shiva, esa jiva nunca va a ser volver o nunca va a tornarse el señor Vishnu. So that time Lord, at that time Shiva,
he destroys everything. Entonces ahí ese Shiva, el señor Shiva destruye todo. For this regard, he says, Jo Sambhutampi Jatha Sampiti Karjat Govinda Adi Purusham Tamaham Bhajan. Actually, Lord Vishnu, he gives all his potency to Shiva or Vishnu. En realidad, el señor Vishnu da toda su potencia al señor Shiva. You understand or not? ¿Están comprendiendo o When no? any jiva was taking the charge of Brahma or Shiva, and that time Lord Vishnu himself give him Potential. that potential. O sea, cuando alguna jiva, una alma, asume el cargo de Brahma o de Shiva, ¿quién da la potencia para que hagan los deberes de crear o de destruir? El propio señor Vishnu les da la potencia. This is it. Give an example, Jatha, what is it? Askantamani or Surjakantamani, one kind of stone. The name Surjakantamani. Entonces el ejemplo que se da es de una piedra que se llama Aiskantamani o también conocida como Surjakantamani. The Surjakantamani, they look like ordinary stone. Esa Surjakantamani es una piedra que se parece a una piedra cualquiera. But when the rays of sun reflected on that the Surjakantamani's power as like second sun. Pero cuando los rayos del sol atingen esa piedra Surjakantamani, el poder de esa piedra y su luminosidad queda como si fuera un segundo sol. Un segundo sol. Understand? So that means Lord Vishnu, he gives all his potency to that jiva who takes the charge of Brahma or Shiva. Brahma or Shiva. Entonces significa que el Señor Vishnu da toda la potencia para esa alma que asume el cargo de Brahma o de Shiva. Vishnu da la potencia. But that time, and he cannot, that Shiva cannot become Vishnu. Entonces esa jiva que está con esa potencia, que está haciendo el papel de Brahma o de Shiva, no puede tornarse Vishnu. Because Vishnu Gun is there. All the most of the qualities of Vishnu inside the Shiva. This is true. But that Shiva cannot become Vishnu. Entonces esa alma tiene las calidades, no tiene esas cualidades de Shiva y todo, pero no puede tornarse Vishnu. This is the actual. For this regard, here the Khirang Jatha Dadi Vikaro Visesa Yoga. Samjati nahi tat pidugasti heta. Milk and yogurt, same potency inside. Entonces, como ese verso del Brahma Samhita explica que la leche y el yogur tienen la misma potencia adentro. But yogurt cannot again transfer in milk. In the same way, and even that jiva taking charge of Shiva, but he will not become Vishnu. Entonces, el yogur no vuelve a ser leche. Entonces, de la misma manera, una entidad viviente que esté haciendo el papel del señor Shiva nunca va a poder volverse o tornarse Vishnu. For this regard, Lord Vishnu's, Lord Shiva's one name is called Sankara. Por eso, entonces, es por esa razón que uno de los nombres del señor Shiva es Shankar. What is Sankara? Mixed. Sankar means is what? Mixed, not which is not pure, some mixed some elements. Entonces, Shankar significa algo que está mezclado, que no es puro, está mezclado, muchas cosas mezcladas, muchos ingredientes mezclados. And you are playing the gong. Por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Gongo? El gongo que tocamos. What is gong? Gong is what elements inside there? Entonces, ¿cuál es el elemento que compone el gongo? Hola. Bronce. What kinds of elements in the Copper gong? and iron. Iron and copper. Iron and copper mixed together, making the gong. Entonces, el gongo, That is called Sankar. ¿de qué está hecho el gongo? Es el hierro con el cobre que se mezclan y hace ese metal que está el gongo. Just I give an example for this. Right? If the iron is more percentage, what is called copper is less, then the sound will come and not good. And Entonces, if copper is more and iron is less, then sound will come very nice.
Entonces, el gongo, sí, es una mezcla de hierro con cobre. Si hay mucho hierro en esa mixtura, en la mezcla, el sonido del gongo no va a ser muy hermoso, va a ser sí, un poco malo. Pero si hay más cobre y menos hierro, entonces el sonido del gongo va a ser bien hermoso. You understand? If Comprender? you go to the market to buy the gong, then you can check how much inside what is it, copper and how much iron. Si ustedes vayan en el mercado para comprarse un gongo, pueden hacer así un test y intentar varios para ver el sonido y pueden comprender cuál tiene más hierro o más bronce o más cobre basado en el sonido. So Sankar Tattva means that is called mixed philosophy. Tattva. Entonces Shankara Tattva significa una filosofía mixta. ¿Mixta? Mixed. So now come with, there is the external example I gave, the iron and copper mixed together. But Sankar Tattva, that is called, what is the qualification of Sankar Shivji? Entonces les di el ejemplo del hierro con el cobre, pero ¿cuáles las calificaciones del señor Shiva? And Sankar Tattva, that means Mishran Tattva. That is called the qualities of jivas inside there. Entonces Shankara Tattva significa Mishra Tattva, o sea, esa mixta, ¿no? Esa filosofía mixta. Porque tiene calidades de jiva, de alma. And how many qualifications of jivas? 50. And 50. And very minute. And just jiva tattva's qualification inside also Sankar, Shivji. Entonces las jivas, los almas tienen 50 calidades de forma bien pequeña. Entonces esas 50 calidades que los almas tienen también están dentro del señor Shiva. Then Maya's also some gunas inside of the Sankara. Y Shankara también, Shiva también tiene algunas calidades de Maya, gunas de Maya. Maya's gunas. Maya's which gunas is inside the Sankara? Tamaguna. Maya's tamaguna inside the Sankara. ¿Cuál es el guna de Maya que está dentro de Shankara, Shiva? Es la tamaguna, modo de la ignorancia, modalidad de la ignorancia. Then Devatas also some gunas inside the Sankara. Algunos gunas, las calidades de los semidioses también están presentes dentro de Shiva. What is the qualities of Devatas? ¿Cuáles son las cualidades de los semidioses And remains in the heart of Sankara. que el señor Shiva posee? And Sattvagunas. Devatas have some Sattvagunas. See, some Sattvagunas inside also Sankara. Entonces la Sattva-guna, la modalidad de la bondad, está presente en los semidioses y también está presente en el señor Shiva. So Maya's tamaguna or Jiva's 50-50 and gunas very minute. Devatas also guna is there. Or another Sattva-guna is there. I told you, Devata guna, Sattva-guna is inside there. Or another guna, Vishnu Bhagavat gun something inside there. Entonces el señor Shiva tiene la tamaguna de Maya, sí, un poquito de esa calidad de la tamaguna, modalidad de la ignorancia. También tiene las 50 calidades de las jivas, pero de forma bien diminuta, bien chica, pequeña. También tiene la calidad de los semidioses, que es la Sattva-guna de Maya, también ya les había dicho. Y también tiene calidades de Vishnu. De Vishnu también, algunas calidades de Vishnu. For this regard, sometimes also explain Hari Hara Ekatma. Por eso que a veces se dice eso, Hari Hara Ekatma. Hari means Lord Shiv, Vishnu. Or Hara means Shiv. Shiv or Hari, they are very close to each other. Because Eko Atma. Hari significa Vishnu y Hara Shiva. Entonces, Vishnu y Shiva, los dos, son muy cercanos, muy cercanos. Why you saying Ekatma? Oneness with the soul. Pero ¿por qué se dice Ekatma? Como si fueran un alma. ¿Por qué? Priyatva hetu, no. Sanskrit word, when it's so much close relationship, friendship, and that time we are saying both are the two bodies, one soul. For one body, two souls. Entonces, es una expresión en sánscrito que quiere decir que cuando las dos personas son muy próximas, muy cercanas, muy queridas una por la otra, entonces es como si fuera un alma en dos cuerpos, o después, Dos almas. o dos almas, un cuerpo. You understand not? ¿Comprenden o no? Understand two souls, one body.
Two souls. I understand two bodies, one Two soul. bodies, but, two bodies, one soul. Here soul means their mind, buddhi. Soul means not always the same word. The soul means the atma. Here soul means and their shakti also. There are many words synonyms also, synonyms. Entonces, un alma en dos cuerpos. No quiere solo decir alma, sí, pero como es el alma, pero también quiere decir, alma ahí también significa mente, buddhi, inteligencia, también la shakti, la potencia. And do you understand? Because sometimes use the same word, but meaning different. Porque a veces usamos las mismas palabras, pero el significado en el contexto es diferente. Just say Atma. Atma means soul. Atma means mind. Atma means intelligent. Atma means Brahma. Atma means Brahma. Many meanings will come. And there are many synonyms. Sanskrit words, one word, there are many synonyms. So, por ejemplo, la palabra Atma en sánscrito tiene muchos significados. Puede significar el alma, puede significar mente, inteligencia, puede significar también Brahma, como el absoluto, también significa Brahma, entonces muchos significados. Sanskrit words, when we are saying the same word, but there are many meanings coming. Entonces en sánscrito la misma palabra. Their soul means Ishvara. They are intelligent. They are all kinds of activities and look like same. Brahma, Vishnu and Shiva. According to their qualifications. Intelligence. And So, Buddhi. Okay. So, entonces en sánscrito las palabras tienen muchos sinónimos y, perdón, diferentes significados. Entonces acá Hara e Katma. Atma ahí quiere decir Buddhi, o sea, la inteligencia. Entonces la de Shiva y Vishnu la misma, tienes como mismas calidades. Atma Ramasya Munayo Nirganta Hari Urukrame. And in this sloka, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he gave many explanations. One word and many synonyms. Como por ejemplo ese verso, Atmarama Shamuneo, el Señor Chaitanya Mahaprabhu, de una palabra de ese verso dio muchos y muchos significados, solo para una palabra sánscrita. So now comes this Hari Har Ekatma. Ekatma means oneness with their mentality, oneness their, what is called, conception. Many things will come. Then we are saying Ekatma. Entonces ahí Hari, Hara, Ekatma. Ekatma en ese contexto de Krishna y, perdón, Vishnu y Shiva significa que tienen la misma mentalidad, la misma concepción. We are going to for the Navadip Parikraman place, Hari Har Ketra. Hari and Hara. Hari means Krishna or Vishnu, or Har means Shiva. Actual Hari or Har not mixed together one. Actual all their qualifications to each other same. Entonces ahí en Navadvipa Parikrama, la peregrinación en Navadvipa, vamos a un lugar que se llama Hari Hara Ketra. Entonces no es, están ahí, pero no es como que los dos son un solo, Vishnu y Shiva, pero que tienen las mismas calidades. That means so much intimacy, friendship. O sea, tiene una amistad muy íntima. So much intimacy, friendship. Sí, una intimidad, una amistad, una intimidad muy for grande. this regard, saying Hari or Har. Actually, Hari means Krishna and Bhagavat Tattva. Or Har or Shiva, Har Tattva, Har Tattva, Mishra Tattva. But this Mishra Tattva is that Jiva who became Brahma then became Shiva. This Shiva Tattva is Mishra. Is that Jiva who first became Brahma and then after became Shiva? This. The gunas is there. But it's not Sadashiva. This Mishra We are Tattva is that taking Jiva. Tattva, that is called not Sadasiva. Sadasiva Vishnu Tattva. Okay. This is a completely different. Okay. Entonces, cuando decimos Mishra Tattva, que estamos hablando, sí, de la Jiva que se volvió Shiva, pero porque cuando hablamos de Sadashiva es totalmente diferente, es Vishnu Tattva. For this regard, this one, the milk transferred in Jugat, but Jugat cannot transfer in milk. But both qualities are same.
Entonces el ejemplo de leche que se vuelve yogur, pero el yogur nunca puede volver a tornarse leche de nuevo. Entonces las calidades los dos son lo mismo. And all the qualities of milk inside the yogurt. Todas las calidades de la leche también están presentes en el yogur. But one thing, if you drink the milk, or if you drink the yogurt, different taste will come also. Pero hay una cosa, si uno toma leche y uno toma yogur, va a sentir un gusto muy diferente. Son diferentes el gusto. If you drink the yogurt too much, then your cough will automatically come. Por ejemplo, si tomas mucho yogur, vas a quedar con tos. Sí, con tos, con moco. Or if you drink the hot milk, then your cough will go away. Go away. Pero si tomas la leche caliente, entonces tu tos se va a ir tu tos. No te vas a tener más tos. But I've never heard this where some people also drink the yogurt with the hot. Hot yogurt. Hot yogurt. Pero que nunca escuché de alguien tomar la yogur caliente. Yogur caliente. Para porque se ponga ahí para un grudir. No, over here. Para que se siente. Okay. What did he say? Harihara. Never heard that. Huh? Somebody not the yogurt. Yogurt, no? Drink hot yogurt. Maybe we'll drink. You can try. You can try one time with it. It will be like, you know, when you boil them. How do you say? Cut. Yeah, no. I never heard. Yes, someone drink the Hot yogurt. hot yogurt. Nunca escuché de alguien que haya tomado Milk. yogur caliente. Hot milk. Yeah. Leche caliente sí. Okay, this is not the subject. Subject is that all the potency of milk inside the yogurt. But yogurt again not transfer in milk. Entonces el tema es que toda la potencia de la leche también está en el yogur, pero el yogur no se puede volver a tornarse leche. That means simple way to understand, Jiv cannot become Shiv. Entonces para comprender fácilmente, la jiva no se puede tornarse Shiv. No, perdón. No se puede convertir. No se puede convertir en Shiv. So, now coming in this way, the Lord Shiva is called Guna Avatar. And the what is called? The qualities of the Lord. Incarnation of mode of Incarnation of mood of ignorance. Guna Avatar Shiva. Entonces, por ese motivo, el señor Shiva es llamado también un Guna Avatar. ¿Por qué? Porque es la encarnación de las modalidades de la naturaleza. En este caso en particular, la ignorancia. So now coming three kinds of Guna Avatar of Lord. Entonces, existen tres tipos de Guna Avatar del Señor. Sattva-guna Avatar, Raja-guna Avatar and Tama-guna Avatar. Entonces, en los avatares está Sattva Guna Avatar, Raja Guna Avatar y Tama Guna Avatar. And Sattva-guna, Vishnu, he nourishment to all the living entities. Sattva Guna Avatar, Vishnu, quien nutre a todas las entidades vivientes. But Lord Vishnu, he nourishment all the living entities, Maya Sattva-guna, but he is not involved with Maya Sattva-guna. Pero el señor Vishnu, que es el Sattva Guna Avatar, nutre a todas las entidades vivientes, pero él no se ve envuelto en todo ese tipo de cosas que tienen que ver con Maya. As like lotus blossom on the water, but lotus never touch the water. Es como, por ejemplo, una flor de loto que ha florecido, que está en el agua, pero en verdad nunca toca el agua. In the same way, Lord Vishnu, he completely far from Maya. Maya's no sattva rajatama will not touch to him.
Entonces, de esa misma manera, el señor Vishnu nunca es tocado por Maya, se encuentra lejos de Maya. You understand? For this guy, Harihi Nirguna Saksat Purusha Prakriti Paraha. Lord Sri Hari is beyond of Maya's guna. Entonces, de esa manera, el señor Sri Hari se encuentra más allá de las gunas. But Lord Sri Hari Vishnu, he is nourishment to all the living entities with Maya's Sattva-guna. Bueno, pero al mismo tiempo también el señor Sri Hari nutre a todas las entidades vivientes con su Sattva-guna. Brahmaji, he creates the universe with Maya's Rajaguna. Y, continuando, el señor Brahmaji, él crea a todas las entidades vivientes con su Rajaguna. Shivji, he destroys the creation with Maya's Tamaguna. Y el señor Shiva destruye toda la creación con la Tamaguna de Maya. And he also touch the Maya's Tamaguna. But Vishnu, he does not touch Maya's any guna. Pero él sí está en contacto con esta guna, ¿no es cierto? Pero por otro lado, el señor Vishnu no está en contacto, no es tocado. So this is the function of Lord Shiva. Entonces esa es la función del señor Shiva. But two kinds of Shiva, again we also discuss. One is called Jiva Tattva Shiva, or energy is what is called? Ishar Koti Shiva, energy is called Jiva Koti Shiva. Entonces, de esta manera retomando, existen dos tipos de Shiva. Jiva Koti Shiva, Jiva Koti Shiva, Ishwar Koti Shiva. Ishwar Koti Shiva. Who will become Ishar Koti Jiva Koti Shiva? Jiva Koti Shiva is not inglês? Fala English. Ah, tá. But you Is the understand? living entity, Jiva Koti Shiva is the living entity for the 100 births, follow perfectly Varnashram Dharma, then they will get the post of Brahma. And after 100 years of being Brahma, after their retirement, then Vishnu Lord will offer the proposal. You want to take also the job of Shiva or not? Then some, mostly they will go, oh no, I don't want, I want to go to Mukti, like a Vaikuntha Dham. But some maybe, okay, I can do something more and more, then they will get the post of Shiva. Then this Shiva is called Jiva Koti Shiva. Or Ishar Koti? Ishwar Koti Shiva is that when this Jiva is not available, means that Jiva who followed for 100 births perfectly, Varnashram Dharma, and then 100 years of Brahmaji, and then decided, okay, I'll take the post of Shiva. Then if this Jiva is not available, then Lord himself, he manifests as like this Shiva. Then in this case, he's called Sadashiva. You understand? Yeah. Okay, follow you. Ok. Entonces están los dos tipos de Shiva, Jiva Koti Shiva y Ishvara Koti Shiva. ¿Qué pasa con Jiva Koti Shiva? Es un tipo de Shiva que es una Jiva, es un Jiva Tattva. Ajá. Entonces es una persona que durante 100 años, durante 100 nacimientos seguidos ha realizado a la perfección su Varnashram Dharma. Durante 100 años, durante 100 vidas seguidas ha realizado a la perfección los deberes del Varnashram Dharma. Esa persona alcanza el puesto de Brahma, del señor Brahma. Después de 100 años de realizar las labores del señor Brahma, es jubilado, de alguna manera, retired Brahma, es jubilado, ¿no es cierto? Y se le ofrece a esta persona, a esta Jiva, se le ofrece ocupar el puesto del señor Shiva. Esta persona puede decir, ok, sí, yo lo puedo ocupar, y también una persona puede negarse y puede decir, no, yo quiero mukti, quiero liberación, quiero mukti. Entonces, en el caso de que ninguna Jiva ocupe el puesto del señor Shiva, el señor Vishnu puede entonces convertirse en Sadashiva y ocupar el puesto él mismo del señor Shiva. Y ese es Ishvara Koti Shiva. Okay. Nice. So now coming is it. Shiva's duty is what? Brahma's duty? Sister, creation. Or Vishnu's duty? Nourishment. Okay? Now Shiva, two Shivas here. Now we are discussing about two kinds of Shivas. One is called Kailas Shiva, or another is called Sadashiva.
Entonces, retomando, la función del señor Shiva es destruir, la destrucción. La función del señor Brahma tiene que ver con la creación y la función del señor Vishnu con nutrir, con alimentar. En este caso vamos a estar hablando entonces de dos tipos de Shiva, ¿no es cierto? Kailash Shiva y Sadashiva. Actually, Kailash Shiva is the expansion of Sadashiva. Kailash Shiva es la expansión de Sadashiva. And he is staying with his wife, Devi Parvati or Sroti Katha. Y él se mantiene, ¿no es cierto? Él está junto, se mantiene junto con su asociada, que es Devi Parvati. Actually, Lord Shiva always absorbed to remembering the pastimes of Ram and Krishna. Sin embargo, el señor Shiva siempre está absorto, recordando los pasatiempos de el señor Ramachandra y el señor Krishna. And Lord Shiva's one name is called, what is his name? Very simple, Bhole Baba. Bhole Baba, Bhole means yes, it's very simple, no duplicity, no hypocrisy. Bueno, el señor Shiva entonces también es conocido a través de ese nombre, Bhole Baba. You understand? Que, que significa que es muy sencillo, muy simple. And Lord Shiva always is thinking, and my master Lord Vishnu is the supreme and he will enjoy everything. Y él siempre está pensando, el señor Vishnu es mi maestro, él es supremo y siempre está disfrutando de las cosas. And Lord Shiva has so many, what is called, mystic power in his heart because he performs hard austerities. Y el señor Shiva siempre posee muchos poderes místicos porque siempre está realizando muchas austeridades. Very easy to satisfy to Lord Shiva. Y es muy sencillo satisfacer al señor Shiva. Lord Shiva, he does not want any kind of opulence. El señor Shiva no quiere ningún tipo de opulencia. Even he does not like nice garland, nice clothes, nice juice, nice food. A él no le gusta, bueno, ningún tipo de ornamentos muy bonitos, de ropa bonita, de guirnaldas o adornos bonitos. No le gusta. Un jugo gustoso. ¿Ah? Un jugo, nice juice. Claro, no, tampoco le gusta disfrutar de jugos que sean sabrosos, nada de eso. Lord Shiva actually, he is called that direct the personification of renunciation, Vairagya Murta Putra. Él es conocido como la personificación directa de la renunciación. And always put the ashes on his body. Y él siempre está, ¿no es cierto?, cubierto con cenizas en su Because cuerpo. Lord Shiva, he realized that after my death, the body will transfer in ashes. So why you will put there many kinds of perfume and other things? ¿Por qué? Porque el señor Shiva comprende que a la hora de la muerte, después de que muera, su cuerpo igual será transformado en cenizas. Entonces, ¿para qué ponerse todo tipo de perfumes o ropa o ese tipo de cosas bonitas? Actually, who is Shiva? We discussed about Jiva Tattva Shiva. Who is Jiva? Taking the charge, the post of Shiva or Kailash Shiva. Entonces, ¿quién es el señor Shiva? Estamos discutiendo entonces nosotros ahora que eso es un Jiva Tattva, es una Jiva que adquiere o alcanza el puesto del señor Shiva. And he puts also Rudraksha Mala, you know. Bueno, también utiliza Rudraksha Mala. Why Lord Shiva he puts the Rudraksha Mala in his body? ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué utiliza las Rudraksha Mala? Many people are putting or not? Yeah. Hay mucha gente usándolas, ¿no? Many mounts of Rudraksha. Some Rudraksha fruit also have 1, some 5, some 7, 9, you know. Hablando de las Rudraksha. Sí, algunas frutas de Rudraksha tienen... Sí, algunas frutas de Rudraksha, las bolitas en sí de Rudraksha, tienen 1, 2, 3, The 5, fruits are 7. coming and there is 5 or 1, 2 small balls in each fruit. But because of You didn't see Rudraksha fruit. Está dividida. Tiene Está como dividida una en clara, secciones. dos claras, 3 Claro, claras, es 5 eso, ¿verdad? claras. Sí, está dividida en secciones, a veces con una cara. Discuss too much. You have seen Rudraksha or not? Google it. We can Google it Yeah, now. yeah. Están divididas como en caras, en secciones. Guru Baba will do everything. Shiksha. All your problem will solve. Shiksha from Yes. Guru Baba. Not all. And because Rudraksha, they are doing, people are, in our Vaishnava, we are not doing, Vaishnava Sampradaya, they are not doing, Gaudiya Vaishnava. Yeah, those who are the devotee of Lord Shiva, they put. Ajá. He was putting or not? ¿No?
No. Ahí es this. Huh? Only Only Tulasi. Gurudev is saying, Rudraksha is the symbol of very hard, what is called? Hardness, you know? dureza. You understand? Hard. Very hard. Tulasi is very soft. Bueno, Gurudev dice que bueno, los Vaishnavas, los Gaudiya Vaishnavas no utilizan Rudraksha, no se utilizan ese tipo de cosas, y que su Gurudev decía también que aquellas personas que utilizan las Rudrakshas, eso es como un símbolo como de dureza, de firmeza, como algo duro, hard, y que los Vaishnavas utilizan Tulsi, que es el símbolo como de algo suave. Those who are put, because every substance has own quality inside there. Porque todas las sustancias poseen su propia cualidad ahí adentro. If you put the tulasi, then softness, your heart will become in softness. Entonces, si nosotros usamos Tulasi, toda esa suavidad vendrá, ¿no es cierto?, a nuestro corazón. Or if you put Rudraksha, your heart will be very hard. Y si usamos Rudraksha, nuestro corazón se pondrá duro. This one. Because every substance has own quality. That quality is automatically Sangha dosa. Or Sangha quality will come. Entonces, todas las sustancias poseen su propia cualidad. Dentro poseen su propia cualidad, Sangha dosha. Y nosotros adquirimos eso también. Nos So vemos why Lord afectados. Shiva, he puts the Rudraksha? Entonces, ¿por qué el señor Shiva utiliza una Rudraksha? Rudraksha, actually Shivji's heart is very soft, his Vaishnavas. But external, he is showing his hardness. And his anger, these things. Ajá. Internamente el señor Shiva, bueno, por supuesto, es un Vaishnava, por lo tanto su corazón es muy suave, es muy dulce, pero externamente él se muestra, ¿no es cierto?, como muy duro, ¿no es cierto? Otherwise, demon, they will disturb to him. Porque si no, de otra manera los demonios van a venir a perturbarlo. Another, according to the, also, what is called, psychology or biology, explain this way. The pressure control. Ah, y también, claro, ayuda como a controlar la presión. Se explica por la If you have biología. high pressure, low pressure, you cannot sleep, or you have too much sleep. Pressure control, also, Rudraksha. Entonces, bueno, si a veces alguna persona tiene problemas para dormir, duerme mucho o duerme muy poco también debido a problemas con la presión, Rudrakshas. But Gaudiya Vaishnava, they know, they don't also use the Rudraksha. Pero los Gaudiya Vaishnavas, por supuesto, no utilizan este His tipo de cosas. las name is Rudrakshas. Rudra Akshara. Rudra Akshara means Rudra means is one. Anger. Rudra Murti. Means angerness will come. Anger. Ujú, sí, Rudra, o sea, Rudraksha está compuesto por dos partes, Rudra y Aksha. Rudra, ¿qué significa? Ira. You can see those who are keeping the Rudraksha, they are always moody one. Anger. Y ustedes pueden ver que aquellas personas que utilizan las Maybe Rudrakshas they are están afectadas. Vaishnava. Inside heart may be soft, but always are anger. Ujú. Y quizá, bueno, siempre están mostrando así como esa especie como de agresividad, ¿no es cierto? Quizás su corazón sea suave, pero por fuera está mostrando eso. So for this our Gaudiya Vaishnava do pranam to Rudraksha Dharma. Ajá, y por ese motivo los Gaudiya Vaishnavas sencillamente le ofrecen pranams a Rudraksha. Aksha, correct? Aksha, Aksha. You talk about Rudra. Rudra. And Rudra Aksha? means anger. 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 And Aksha? Aksha. Aksha need come. There is synonym with what is called Jankar Artha. Same word. Rudra. Rudra. Actually, Lord Shiva's name is also Rudra. Rudranath iti Rudra. Bueno, de hecho, uno de los nombres del señor Shiva es Rudra también. And Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Pad told how Lord Shiva, when Rudra manifested from Brahmaji. Manifested from Brahma. Ok, entonces Srila Sukadeva Goswami Pad en el Srimad Bhagavatam explica cómo el señor Shiva se manifiesta desde Brahmaji. When Brahmaji told his sons and four Kumaras, you have to enter your household life, just like that. Entonces, bueno, en un momento el señor Brahma le dijo a sus 4 hijos, los 4 Kumaras, que debían entrar en la vida de hogar, la vida de casado. Four Kumaras, they did not listen the advice of Father Brahmaji. Pero los 4 Kumaras no escucharon, no quisieron escuchar el consejo de su padre Brahmaji. Then Brahmaji became very angry. Y el señor Brahma se molestó mucho. When Brahmaji angry, then
the Lord Shiva manifested from Brahmaji. Y cuando Brahmaji se molestó mucho, el señor Shiva se manifestó de Brahmaji. You read Srimad Bhagavatam also. And he was crying, Rodanath iti Rudra also. Y él se encontraba entonces lloraba. That time he asked to Brahmaji, what is my name? Y en ese momento entonces le preguntó a Brahmaji, hey, ¿cuál es mi nombre? Then Brahmaji told, okay, you are crying, so your name is Rudra, Rodanath iti Rudra. Entonces le dijo, ok, estás llorando, así que por ese motivo tu nombre es Rudranath. Rudra significa aquel que llora. Ajá, aquel que llora. Understand? Two meanings of Rudra. Rudra means anger, Rudra means one who cries. Entonces, bueno, en este caso Rudra tiene dos significados. Rudra, ¿no es cierto?, ira, y Rudra también, que llora, aquel que llora. Understand? Many Rudras name also there. And how many? What is it called? 49 types of Rudra. 49. 49 or 11th Rudra, no? Ekadas Rudra. Entonces existen 11 tipos de nombres de Rudra. So many yugas and many also pastimes. Name is Lord, name is also Rudra. Different time his name is as given in a Rudra. Entonces, en diferentes tipos de yugas, para diferentes tipos de pasatiempos, su nombre se mantiene siendo Rudra, sigue siendo Rudra siempre. But Lord Shiva is always very humble and very simple, sorry. Sin embargo, el señor Shiva se mantiene siempre siendo muy humilde también y muy sencillo, muy simple. And very easy to worship his lotus feet. Por ese motivo, entonces, es muy sencillo adorar sus pies de loto. Because Lord Shiva, he does not accept any kinds of opulence things. ¿Por qué? Porque el señor Shiva no acepta ningún tipo de opulencia. Just you offer water of the Ganges and bell leaves. Lord will be very happy and will be asked any benediction I will give. Ajá. Entonces, cuando uno le hace un proceso de oración, ¿no es cierto?, con agua del Ganges y además con las hojas de bel, el señor Shiva se contenta muy fácilmente y viene y te dice, pídeme cualquier bendición que quieras. In the heavenly planet, who is the presiding deity of treasure, wealth? What is his name? Kuber. En los planetas celestiales hay una persona que es el encargado de cuidar las riquezas, que es Kuber. Lot of wealth of money, Dhanukuber. El señor de las riquezas y del dinero. This is how did he get wealth of money? And he become Dhanukuber. Entonces él es como el guardián de las riquezas y el dinero en los planetas celestiales. That's a nice, beautiful legend story in our Purana. Y existe, bueno, una historia muy bonita con una lección en los Puranas. Different kalpas, also different lila. En diferentes kalpas existen diferentes lilas. ¿Cómo se volvió Kubera? Acerca de cómo se volvió Kubera. ¿Cómo se vuelve rico? Once one thief. Ladrón. Había una vez un ladrón. He was running here and there, but that night he could not collect any money, but he cannot steal anything. Ajá, él siempre andaba por aquí y por allá, andando por todas partes, pero ese día no había podido colectar ningún tipo de dinero, no había podido robar nada. Midnight, maybe 1 a.m., he came in the temple of Lord Shiva. Entonces esa noche, a medianoche, él finalmente terminó yendo al templo del señor Shiva. Lord Shiva temple completely air-conditioned house. Como era el templo del señor Shiva, era una casa, bueno, del tipo de casa que tienen aire acondicionado. That means is what? No door and no windows. ¿Qué significa eso entonces? Que no tenía puertas ni ventanas. You are coming this way and going this way. So El aire entraba por un lado y salía por el otro. actually, that day was the appearance of Lord Shiva. That is called Shiv Chaturdashi. Y de hecho, ese mismo día era el día de la aparición del señor Shiva, el Shiva Chaturdashi. And everybody also worship Lord Shiva with bell leaves
and also Gangajal, the offering. Y todo el mundo estaba adorando al señor Shiva, ¿no es cierto?, con las hojas de bel y además Ganga ya, el agua del Ganges. And Shiva's mantra is very simple. If you worship Lord Shiva, simple mantra. Om Namah Shivaya. Y además resulta también que el mantra del señor Shiva es muy sencillo, ¿verdad? Om Namo Shivaya. Then Lord Shiva is very pleased with you. De esa manera el señor Shiva entonces queda muy complacido contigo. Or if you free from all many kinds of disease, distress, and so chant this mantra, what mantra? Om Triambakam Jajamahe Sugandhi Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityur Mokshyam Amritam. Then your age will be increased. Entonces, si nosotros, bueno, queremos mejorar nuestra salud, ¿no es cierto?, liberarnos de enfermedades y además vivir mayor cantidad de tiempo, podemos recitar este mantra. If you want to long life, then you can chant this mantra. You will long life. Om Triambakam Jajamahe Sugandhi Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityur Mokshyam Amritam. Si nosotros queremos alargar la duración de nuestra vida, debemos recitar este mantra. That is called Mrityunjaya Kavach mantra. You can conquer the death. Actually, you can conquer the death. Bueno, entonces se dice que con este mantra nosotros podemos conquistar a la muerte, pero en verdad nadie puede hacer eso. After 100 years you will die or not? Después de 100 años van a morir igual, ¿o no? After 1000 years you have to die. Incluso después de 1000 años, en algún momento tienen que morir. Otherwise, how could we establish the conclusion of Gita? Otherwise, how can we establish the conclusion of the Gita? De otra manera, ¿quién podría establecer la conclusión? ¿Cómo podremos? ¿Cómo se podría establecer la What is the conclusión del Gita's Gita? conclusion? One who takes birth, he will die. That means he will never immortal. Ajá. Aquel que ha nacido en algún momento debe morir. Nadie puede ser inmortal. Anyhow, if you want to increase of your age or free from many kinds of disease, then Shastra will chant this mantra. De todas maneras, si alguien quiere alargar un poco más su vida, ¿no es cierto?, y liberarse de algunas enfermedades, igual se puede recitar este mantra. El Shastra se dice. So now coming in this way, that thief, he came in the Shiv temple. Bueno, retomando entonces, el ladrón había llegado al templo del señor Shiva. And he saw midnight, everybody left that the temple, and also temple completely neat and clean. Entonces él observó que ya todo el mundo había abandonado el templo y que el templo estaba ya bastante limpio y puro. But according to the rules, whole night they also hanging one copper pot on the head of Lord Shiva and putting water and do water dropping tap on the head of Shiva Lingam. Sin embargo, ¿no es cierto?, por un asunto de tradición, por encima de la cabeza del señor Shiva hay siempre un pote de cobre, ¿no es cierto? Y ese pote de cobre va derramando una gota constantemente y esa gota va cayendo en la cabeza del señor Shiva. So that thief, he was thinking, tonight I did not get any money, nothing. Entonces el ladrón estaba pensando, esta noche no pude robar absolutamente nada de dinero. And at least I can steal this copper pot. Al menos voy a poder robarme el pote, puedo robármelo. But that copper pot is a little bit far from his hand. Pero el pote se encontraba un poquito muy elevado, muy lejos de su mano. He again and jumped and tried to take out the copper pot, but very difficult. Y una y otra vez estaba saltando, tratando de agarrar el pote, pero era muy difícil. Then he stood up on the Shiva Langa and taking the copper pot. Se paró por encima del señor Shiva mismo, ¿no es cierto?, tratando de agarrar el pote. In the meantime, Lord Shiva manifested. Lord Barangpuri, and you ask any benediction I will give to you. Y en ese momento entonces el señor Shiva se le presentó, ¿no es cierto?, se manifestó y le dijo, bueno, cualquier bendición que tú me pidas, yo te la daré. Lord, why? Because Lord Shivji told, today is my appearance day. Shiv told, everybody worship and offering and flowers, bel patra, water, fruits, everything. But no man offered to himself. And you offered completely himself.
Entonces el señor Shiva le dijo, bueno, que él estaba muy complacido porque hoy ese día era el día de la celebración del señor Shiva, Shiva Chaturdashi. Entonces él explicó, todo el mundo viene acá y me ofrece, bueno, me ofrece las hojas de bel, ¿no es cierto? Ganga, Jal, me ofrece frutas, me ofrece flores y todo tipo de cosas, pero nadie nunca se había ofrecido a sí mismo. So that you offer yourself. So Shivji told, okay, you are desire to get money. Okay, I am giving the post of Kubir, Dhan Kubir. Entonces por ese motivo el señor Shiva le dijo, bueno, yo sé que tu deseo, ¿no es cierto?, es obtener dinero. Por ese motivo entonces él lo convierte en este cuidador del dinero en los planetas celestiales, So Dhan Dhan Kubir, Kubera. two sons. One is called Nal Kubir and Manikubir. Entonces, Dhan Kuber tenía dos hijos, ¿no es cierto? Uno de ellos es Manigrib, Nava Kuber y Manigrib. And Srimad Bhagavatam discuss this katha. Namami Saram Sachidananda Rupam Lasad Kundalam Gokule Rajana. Kubir Atma Jubadha. Here the Kuber Atma jo. Kuber Atma is the two sons of Dhan Kuber. That is called Nal Kuber and Manik Kuber. Entonces, bueno, esos eran los dos hijos de Dhan Kuber, ¿no es cierto? Descritos ahí, que son Nava Kuber y Manigrib. And Nal Kuber and Manik, they misuse their father's money also. Y, sin embargo, estos dos hijos comenzaron a malgastar el dinero de su padre. They misused or not their father's money? What they did? Drinking alcohol, stupid nonsense skulls. Entonces ellos malgastaban el dinero de su padre, ¿o no? ¿No es cierto? Hacían todo tipo de estupideces sin sentido, bebían alcohol, etc. And associate the prostitute lady. So for this regard, Narad Rishi also gave heavy chastisement and gave him curse. Entonces, bueno, además ellos se asociaban con prostitutas y por ese motivo vino Narada Rishi y, por supuesto, él vino y les dio un castigo muy, muy fuerte. For this regard, they become Jamalarjun Vriksha. Y por ese motivo Bhagavad explained this. fue que ellos se convirtieron en estos dos árboles, ¿no es cierto? Que están explicados en la historia del Srimad Bhagavatam. Jamalarjun. Jamal Arjuna. Nal Kuber and Manikubir, next life they become Two trees, the twin trees. They called Jamala Arjuna, Jamala Arjuna trees. Jamal Arjuna. Jamala twins. And Arjun Vriksha, one kind of tree. Trees. Jamala Arjun Vriksha. Entonces, bueno, por ese motivo es que Narada Rishi les da esta maldición, ¿no es cierto? Y ellos se convierten en estos que son unos árboles gemelos, ¿no es cierto? Los Jamal Arjuna, los árboles Jamal Arjuna, que son árboles gemelos. But Nal Kuber and Manikubir surrendered to Lord Narad Rishi. Y Nal Kubera y Manigrib, sin embargo, ellos igual se rindieron frente a lo que Narada Rishi les había Then dicho. Narad Rishi told, already I gave cards to you. Pero You have to become trees. twins, Jamal tree. Sin embargo, Narada Rishi les dijo, ok, pero yo ya los había maldecido, ya les había echado una maldición, ¿no es cierto? Y por ese motivo van a tener que transformarse en estos árboles gemelos, los Jamal Arjuna. But now you are very humble and also, what is called, asking your forgiveness. Sin embargo, ahora ustedes ya se han vuelto muy humildes y están pidiendo por perdón. So, but you will take bath in Vrindavan, on the courtyard, in the courtyards of Nanda Maharaj. Entonces, por ese motivo, entonces ustedes van a ir a tomar un baño ahí. Nacer. Van a poder nacer en las tierras de Nanda Maharaj, ahí al lado del kutir de Nanda Maharaj. And Krishna, Varindan Samsundar Krishna, in Dapar Yug, he will appear in the courtyard of Nanda Maharaj and will deliver to you. Y por ese motivo, entonces, en Dwapar Yuga, Brajendrananda Shyama Sundar, Krishna, se manifestó, apareció ahí en el kutir de Nanda Maharaj, en el jardín. And this katha also Sukdev Goswami told you, Parikshit Maharaj, Jamalarjun Bhanjan Leela Katha. Y bueno, este kata fue contado por Sri Sukadeva Goswami a Parikshit Maharaj, ¿no es cierto?, respecto de lo que ocurría con los árboles Jamal Arjuna. So now coming in this way, there are many Leelas, Puranas, many Leela Kathas connected to each other's Leela Katha. Bueno, y de esta manera entonces existen muchos lila kata en los Puranas, ¿no es cierto?, que están conectados unos con otros. That means Lord Shiva, and he is very merciful and also munificent also.
Y bueno, retomando, se explica que el señor Shiva es sumamente humilde, pero también muy munificente, muy misericordioso. At the same time, Lord Vishnu, Lord Shiva, is very hard-hearted and killed the demons also. Lord Shiva. Y bueno, también se explica que el señor Shiva también tenía un corazón muy duro y mataba a estos demonios. Sometimes Lord Shiva is very angry, Rudra Murti, and he manifests his anger, Rudra Murti. Ajá, y bueno, algunas veces el señor Shiva se enfada mucho, se molesta mucho y manifiesta Yeah, esto, Rudra ¿no? means esta ira. anger form, and he tested. Manifiesta esta Rudra Murti, ¿no es cierto? Y Rudra, ¿qué significa? La ira, la forma de la ira. This thing. Lord Shiva's many leelas also. He killed many demons also. Ah, el señor Shiva tenía muchos lilas. And Sí, he gave many benedictions to also demons. él mató a muchos demonios, pero también le dio muchas bendiciones a demonios. Understand? Lord Shiva is very humble and simple also. And El señor Shiva también es muy simple. he gave benediction to Ravana also. Él incluso también le dio una bendición a Ravana. And most of the demons, they worship to Lord Shiva. De hecho, por ese motivo, muchos de los demonios adoran al señor Shiva. One, what is called? Devi Parvati, she told to Lord Shiva, Devi Parvati entonces le dijo al señor Shiva, we are staying in Kailash. "Eh, Devi Parvati, she told. vamos a quedarnos aquí en Kailash", le dijo ¿Eh? Devi Parvati. But here is completely full of ice. Sin embargo, aquí está completamente lleno de hielo. No house, nothing. No hay casa, no hay nada. Eh? No hot water, no electricity, nothing. No hay agua caliente, no hay electricidad, no hay nada. Eh? No private room also. No private room. Ajá, No private no room. existe una habitación privada. Eh? And you go Kailash completely full of ice, completely white. Si van, por ejemplo, a Kailash, van a poder ver que está completamente lleno de hielo por todas partes, de nieve. So Devi Parvati she told, you married with me, but you not arrange for my any private room. Entonces, por ese motivo, Devi Parvati le dijo, bueno, ok, te casaste conmigo, pero no hiciste ningún arreglo para que pudiéramos tener una habitación privada para nosotros. You are male person, can go anywhere to toilet in no problem. Bueno, tú eres un hombre y tú puedes ir al baño por ahí o cualquier lado, no hay problema. But I am female. Ajá, pero Need yo one soy some mujer. private person, private place or not? Ajá, pero yo soy una mujer. At least I change my cloth, need private place. Pero yo soy una mujer, le dice. Entonces yo necesito un lugar privado para hacer mis cosas. Lajjanam, Narinam, Bhusanam. Our Shastra is saying, this sameness is, how is it called? Shyness. Shyness is the ornaments of the ladies. Nuestras chastras explican que la vergüenza es el ornamento de las señoras, de las mujeres. But you did not build any temple for me or not any house, nothing. So where will you change my cloth? Pero sin embargo tú no construiste ningún templo para mí, no construiste ninguna casa, no construiste nada para mí. Entonces, por ejemplo, ¿dónde voy a poder cambiar mi ropa, cambiarme de ropa? And after taking bath, I have to change my cloth. Need one private place. Después de tomar baños, ¿no es cierto? Yo necesito cambiarme de ropa y para eso necesito un lugar privado. Just to marry with me. No griham grihini chote. Tú te acabas de casar, tú te casaste conmigo. Then Lord Shiva, okay, actually Lord Shiva, I have no time. Pero el señor Shiva le dijo, no tengo tiempo. Because Lord Shiva always absorbed Krishna Katha, Krishna Nam, with his five mouths, always chanted Ram Nam and Krishna Nam, and Hari Katha. Pero el señor Shiva siempre está ocupado, ¿no es cierto? En Krishna Katha, en Krishna Nam. Con sus 5 bocas él siempre está cantando los nombres de Rama, de Krishna. But Lord Devi Parvati again and again insist to him, I know, I am your wife, so you have to arrange one small what is privacy room for me. Ajá. Pero Devi Parvati le insistió una y otra vez al señor Shiva, no, tú te casaste conmigo, por ese motivo necesito tener yo un lugar privado donde poder hacer mis cosas. Then Shivji he built one very nice room with the what is called ice cylinder. You know? Ice, what is called ice cylinder. You know? Con los bloques de hielo. Sí, sí. Ice block. Ice block.
You know, Ah, here okay. they put in here four blocks, put this side, this side. Entonces, por ese motivo, el señor Shiva fue y construyó una habitación para Devi Parvati utilizando, es como una especie como de iglú, ¿no es cierto? Utilizando como ladrillos de hielo, armó algo. Then Shivji told, okay, this is the house, ice house for you. No roof. Only Wow. four walls. Entonces el señor Shiva fue y le dijo a Devi Parvati, ok, aquí está tu cuarto, tu habitación de hielo, le dice. Sin embargo, no tiene techo, solamente tiene las paredes, las cuatro paredes. When the summer time coming, rays of sun very hot, then all ice burn for melted. Sin embargo, entonces, bueno, cuando comienza la temporada de verano y empiezan a entrar los rayos del sol, todo el hielo entonces se derretía, se empieza a derretir. Then Devi Parvati told, okay, you don't want to build any room for me, or house for me. Entonces Devi Parvati le dijo, ok, entiendo que no quieres construir ninguna habitación para mí. One day, one great devotee of Lord Shiva, his name is called Kubera, Dhanakubera. Entonces había una vez un gran devoto del señor Shiva llamado Dhanakubera. That time Shivji was not in house, he went somewhere. Then Devi Parvati, she was alone. Ajá. En ese momento entonces el señor Shiva había salido por ahí a hacer sus cosas y se encontraba Devi Parvati sola. Then Devi Parvati, she told to Dhanakubera, listen, your guru, completely renounced person, but you have lot of wealth of money. Entonces Devi Parvati le dijo a Dhanakubera, ok, tú puedes ver como tu guru es una persona muy renunciada, pero tú tienes muchas riquezas y dinero. And your Guru Shivji, he does not want to build one room for me, also nothing. Y de hecho, bueno, el señor Shiva, tu guru, no quiso construir una habitación para mí. Then Dhanakubera, he told, oh my mother, Guru Mata, you give any instruction, I can build one very nice temple for you. Y Dhanakubera le dijo, oh mi madre, Guru Mata, le dijo, si tú me das la instrucción, yo puedo construir entonces una habitación para ti. Un templo, un templo. Then Dhanakubera, he built one very nice, beautiful palace, big palace. Y Dhanakubera entonces construyó un muy Full gran, of hermoso palacio. opulence. Dhanakubera, he has a lot of wealth and money, so he built big temple, huge temple for Shiv and Parvati. Entonces Dhanakubera, que tenía muchas riquezas y dinero, construyó este gran templo, este gran palacio para Shiva y Devi Parvati. Then Devi Parvati told, oh my husband Shivji, you did not build anything. Look, your disciple, he built a very nice temple for us. Entonces Devi Parvati le dijo a su esposo Shiva, oh mira, tú no construiste nada para mí. Sin embargo, tu discípulo vino y construyó este gran templo. So we had to go enter in this in this house. Y por ese motivo debemos entrar dentro de esta construcción, de esta casa. Then Shivji told, yes, this is a good idea. Because my disciple Dhanakubera, he built very nice, beautiful palace for us. We have to go there. Entonces el señor Shiva le dijo, sí, es buena idea. Nosotros debemos entrar ahí a este gran palacio que construyó mi discípulo Dhanakubera. But before enter in our house, palace, we have to perform fire sacrifice. There is Japna. Pero antes de entrar al palacio That is debemos... our Vedic culture. And if your new house, you have to perform fire sacrifice, then all they will be happy with you. Entonces, bueno, el señor Shiva le dijo, ok, pero antes de entrar debemos hacer una ceremonia de fuego, un yajna, ¿no es cierto? Porque eso indica toda la cultura védica. Cuando uno adquiere, ¿no es cierto? Llega a una casa nueva, adquiere una casa nueva, uno debe realizar una ceremonia de fuego y así los devas y devis están complacidos, contentos con uno. And otherwise, ghost will come. De otra manera, los fantasmas pueden If you llegar ahí. not do yajna your house, then ghost will stay there. For this regard, Shastra is saying, if your new house, if you build a new house, you have to perform fire sacrifice, and then all ghosts will go away. Entonces las escrituras indican, ¿no es cierto?, que si uno adquiere una casa nueva, uno debe realizar una ceremonia de fuego, porque si no, de otro motivo, pueden llegar los fantasmas ahí. That is called Griha Pravesh. Griha Pravesh means first inauguration of his house. A eso se le llama Griha Pravesh, es como la inauguración, la fiesta de inauguración de esa nueva casa. Understand? Nowadays people, they are doing inauguration, bringing the famous persons, as like minister, as like
Politician, this is the inauguration. Actually, this is not Vedic culture. Inauguration should be Kali Yuga, Nam Sankirtan with sadhu. And fire sacrifice, possible fire sacrifice, also Nam Sankirtan Kali Yuga. Entonces, bueno, Gurudev explica que actualmente la gente a la hora de realizar esta fiesta de inauguración invita a gente famosa, a políticos y a todo ese tipo de gente. Pero en verdad eso no es una verdadera inauguración, una verdadera inauguración. I don't know, in our Western country, Indian also doing this way. Their inauguration being day, then being the calling the what is called important famous person, minister, prime minister or president. And what they are doing? Just put one, what is called? Leaven and cut and taking cloud or the picture. Okay, inauguration finished. Entonces, Gurudev explica, claro, que las inauguraciones tienen esa característica. La gente pretende invitar a gente famosa, políticos, primer ministro, presidente, etcétera, etcétera. Ponen una cinta, ¿no es cierto? Agarran, cortan ahí, se sacan la foto y listo. What you say Western country, I don't know their culture here, but Indians, they completely, they forget their own culture. Bueno, yo no sé cómo serán las cosas acá en los países occidentales, dice Gurudev, pero sin embargo, ahora en India, actualmente, la gente ha olvidado toda su propia cultura, toda su tradición. And even Bhagavan Ramchandra, when he was first in, what is called, Dandakaranya, and first he entered in his cottage, he also performed fire sacrifice with the Muni Rishis. You can see there. De hecho, el señor Ramachandra, cuando fue exiliado al bosque, él también, ¿no es cierto?, realizó, antes de entrar a su kutir, realizó un yajna, una ceremonia de fuego con muchos munis, rishis, etcétera, etcétera, para la inauguración. But now Kali Yuga, no one. Do you no one to want to have sacrifice? They are bringing is what? Famous person, and any cinema artist also, or any politicians and the picture coming. Okay, nice inauguration. Sin embargo, ahora en Kali Yuga la gente ya no está realizando este tipo de cosas. La gente pretende invitar gente famosa, ¿no es cierto?, políticos, etcétera, etcétera, e incluso ponen arriba un gran cartel que dice inauguración. Because this is Kali's influence of Kali's people also are there. What do you say other countries? Even the Indian people, they forget their own Vedic culture. What do you say to others? Ajá, y esto se debe, por supuesto, a la influencia de Kali, en Kali Yuga, ¿no es cierto? Incluso la gente en India ha ido olvidando progresivamente, bueno, qué decir, los países occidentales, pero en India han ido olvidando toda la tradición védica, la cultura védica. This is for harmful, not painful one. Eso es doloroso, ¿no? How people they forget their own culture. Because they are not reading Ramayana, Bhagavad, they are watching Hollywood cinema. So for this regard, they are bringing the Hollywood cinemas people, or any president, or any, what is called, minister, and opening this. Actually, this is not the Vedic culture. Y eso es porque Vedic culture is that if your new house or enter your house, you perform fire sacrifice, Nam, Sankirtan, this. Y bueno, y esto es porque sencillamente la gente no ha perdido el contacto, ¿no es cierto?, con su cultura védica, y por ese motivo están tratando de imitar como todas las cosas extranjeras. Ya no quieren realizar sacrificios de fuego, ¿no es cierto?, yajnas. Ahora pretenden, ¿no es cierto?, hacer cosas como a la manera occidental y invitar gente. Ya no están en contacto con su cultura, no están leyendo el Ramayana, el Srimad Bhagavatam y ese tipo de cosas. Están preocupados de lo que ocurre en Hollywood, por ejemplo. Por ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces es que están invitando o tratan de invitar a gente famosa, presidentes, ministros, etcétera, etcétera. So now coming this, Lord Shiva, he told Devi Parvati, okay, my disciple, what is his name? Kuber. Dhanukuber. He built very nice, beautiful palace for us. But before entering in the house, that inauguration, we had to fire sacrifice. Entonces, por ese motivo, el señor Shiva le estaba diciendo a Devi Parvati, bueno, mi discípulo, Dhanukuber, construyó un palacio, un templo muy hermoso para nosotros, pero antes de entrar ahí,